Buenas tardes, ingeniero. Nuestro tema en general trata acerca de las estadísticas descriptivas. Mi grupo está conformado por Alan González, Ingrid Maza, Doménica Almeida, Ruth Sánchez y mi persona Melanie Ploas. Yo les voy a hablar acerca de las estadísticas. La estadística es la rama de las matemáticas que estudia la variabilidad, la colección, la organización, el análisis, la interpretación y la presentación de los datos como parte de un proceso aleatorio que los genera siguiendo las leyes de la probabilidad. Como parte de las matemáticas, la estadística es una ciencia formal deductiva con un conocimiento propio, dinámico y en continuo desarrollo, obtenido a través del método científico. En ocasiones, las ciencias fácticas necesitan utilizar técnicas estadísticas durante un proceso de investigación factual con el fin de obtener nuevos conocimientos basados en la experimentación y la organización. La estadística se divide en dos ramas, como lo son la estadística descriptiva y la estadística inferencial o inferencia estadística. La estadística descriptiva es una disciplina que se encarga de recoger, almacenar, ordenar, realizar tablas o gráficos y calcular los parámetros básicos sobre un conjunto de datos. Asimismo, como su propio nombre lo indica, trata de describir algo, pero no describirlo de cualquier manera, sino de una forma cuantitativa. Como ejemplo, se podría decir eh, el peso de una caja, la altura de una persona o la cantidad de dinero que gana una empresa. De esas variables se pueden decir muchas cosas, como por ejemplo, eh, aquella caja de tomate pesa mucho o aquella otra pesa menos. En estos casos o en estos ejemplos se utiliza la estadística descriptiva. La estadística inferencial o inferencia estadística es una de las ramas de la estadística que se encarga en hacer deducciones, es decir, inferir propiedades, conclusiones y tendencias a partir de una muestra del conjunto. Su papel es interpretar, hacer proyecciones y comparaciones. Por ende, la estadística inferencial es sumamente útil en el análisis de las poblaciones y se podría decir que de las tendencias, dando una idea clara de las acciones y reacciones de la misma o en condiciones específicas. Pero esto no significa que se pueda predecir fielmente o que estemos frente a una ciencia exacta, pero sí se podía aproximar posiblemente a un resultado final. Una muestra en estadística es un subconjunto de casos o individuos de una población. En algunas o en diversas aplicaciones interesa que una muestra sea representativa y para ello debe escogerse una técnica de muestra adecuada que produzca una muestra aleatoria adecuada. Posteriormente, una muestra debe poseer toda la información deseada para tener la posibilidad de extraerla. Asimismo, se debe seleccionar una buena muestra. De la misma manera, tener un trabajo muy cuidado y una buena calidad de la misma. En estadística, una población es un conjunto de eventos y elementos similares que son de intereses para alguna pregunta o algún experimento. Una población estadística pueden ser un grupo de objetos existentes. Como ejemplo, se podría decir que el conjunto de todas las estrellas dentro de la Vía Láctea o un hipotético o potencialmente infinito grupo de objetos concebidos en una generalización
de la existencia. Como ejemplo, asimismo, se podría decir que el conjunto de todas las manos posibles dentro de un juego de póker. Muchísimas gracias. Buenas tardes, ingeniero. Nuestro tema en general trata acerca de las estadísticas descriptivas. Mi grupo. Soy Ruth de Los Ángeles Sánchez Sigüenza y hoy les voy a hablar sobre qué es la variable estadística. La variable estadística es una característica o cualidad de un individuo que está propensa a adquirir diferentes valores. Estos valores a su vez se caracterizan por poder medirse, como por ejemplo el color del pelo, las notas de un examen. Todas estas son variables estadísticas que podemos nosotros realizarlas y poder medirlas y representarla en un gráfico, como podemos ver. Aquí está la tabla de contingencia de un censo. Como podemos ver, obrero es color verde, empleado color azul, estudiante color rojo, desempleado color negro e independiente color más verde oscuro. Y están divididos en masculino y femenino. Aquí tanto obrero, empleado, estudiante y desempleado se mantienen, tanto en masculino y femenino, pero hay una diferencia en independientes, que es, como podemos ver, en masculino está más bajo, está en nivel 1 y en femenino nivel 2. De esta forma podemos representar las variables estadísticas. La variable estadística cualitativa. Esta variable es de un tipo que describe las cualidades, circunstancias o características de un objeto o persona sin hacer uso de números. De esta manera, las variables cualitativas se permiten expresar una característica, atributo o cualidad o categoría numérica. Por ejemplo, el sexo de una persona es una variable cualitativa, ya que es masculino o femenino. Y también algunas características son: no se puede medir numéricamente, como lo hace la variable estadística. También no otorga datos específicos y a veces tampoco un orden. También cuando los valores de dicha variable son solamente dos, se le llama dicotómica, y cuando se distinguen tres valores o más se le llama politómica. Ahora la variable estadística cualitativa nominal. Cualitativa nominal. Dentro de las variables estadísticas podemos encontrarnos por norma general dos grandes tipos, que son la cualitativa y la cuantitativa. Así pues, dentro de las variables cualitativas nos encontramos con las nominales, las cuales, aunque se expresen también con un nombre, se diferencian de las ordinales, en que no necesariamente llevan un orden. Por ejemplo, Juan tiene los ojos verdes es el caso de una variable nominal. Si tuviéramos una población, ¿cómo pudiéramos ordenar los colores de esa manera? También, salvo que establezcamos una medida por norma general, no podemos ordenar diferentes colores jerárquicamente como lo hacemos con la variable estadística normal. Aquí imaginemos en la gráfica, imaginemos que tenemos un grupo de alumnos que estamos en una clase y que hay 10 alumnos y queremos saber cuántos hombres y mujeres hay. Como podemos ver aquí, hombre 1, 2, 3, 4, 5 y mujeres hay 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces esto quiere decir que hay 50% de hombres y 50% de mujeres. Esta es una manera de representarlo jerárquicamente la variable cualitativa nominal. Ahora, la variable cualitativa ordinal es un tipo de variable estadística de tipo cualitativo que expresa con palabras una cualidad, naturaleza ordenable. Es decir, una variable ordinal es una variable que puede ser ordenada. Y así, si decimos que en una carrera de 100 metros liso, Andrés quedó primero, José segundo, Pablo tercero, podemos ordenarlo tanto primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Esa posición es ordenable, se puede ordenar de mayor a menor. También las variables ordinales, a diferencia de las nominales, sí pueden ser ordenadas de forma jerárquica. Otro ejemplo en este sentido podría ser una lesión es leve, moderada o grave. La variable es la gravedad de la lesión y se puede ordenar en función de la misma. También, en caso de que no sea posible ordenarlo de forma jerárquica, estaríamos hablando de una variable nominal, como la vemos acá. Ahora, la variable estadística
cuantitativas. Son aquellas variables estadísticas que otorgan como resultado un valor numérico. Por ejemplo, variables como el peso, la altura o la cantidad de miembros de una familia son variables cuantitativas. Las principales características de las variables cuantitativas son que expresan sus valores con números, también son utilizadas en encuestas o en entrevistas y utilizan diferentes mecanismos para poder representarse. Muchas gracias. Variable estadística cuantitativa discreta. Una variable discreta es aquella que solo se puede tomar un número finito de los valores entre dos valores cualesquiera de una característica. Por ejemplo, el número de hijos en una familia o la cantidad de dedos que tienes en la mano. Variable estadística cuantitativa continua. Es aquella variable que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo real. Los ejemplos pueden ser la estatura de tu mejor amigo o el ancho de una pelota de fútbol. Tablas de frecuencias para datos no agrupados. Se usa este tipo de tablas cuando se tiene variables cualitativas o variables cuantitativas con pocos valores. Esta tabla está compuesta por las siguientes secciones. Están los valores de la variable, que en este caso sería el color. Están los colores favoritos de un grupo de personas. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que aparece el valor en el estudio. La sumatoria de las frecuencias absolutas es igual al número de datos, que sería la tabla de aquí, y el resultado total son 20. Frecuencia acumulada es el acumulado o la suma de las frecuencias absolutas. Indica cuántos datos se van contando hasta el momento o cuántos datos se van reportando. La frecuencia relativa es la fracción o proporción de elementos que pertenecen a una clase o categoría. Se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos del estudio. La frecuencia relativa acumulada es la proporción de datos respecto al total que se ha reportado hasta ese momento. Es la suma de las frecuencias relativas y se puede calcular también dividiendo la frecuencia acumulada entre el número de datos del estudio. Aparte, hay dos secciones más, que puede ser la frecuencia porcentual, que es el porcentaje de elementos que pertenece a una clase o categoría. Se puede calcular rápidamente multiplicando la frecuencia relativa por el 100%. La frecuencia porcentual acumulada es el porcentaje de datos respecto al total que se ha reportado hasta ese momento. Se puede calcular multiplicando la frecuencia relativa acumulada por el 100%. Ahora la de datos agrupados. Se usan estas tablas de frecuencias para datos agrupados cuando la variable toma un gran número de valores o es una variable continua. Para ello se agrupan los diferentes valores en intervalos de igual amplitud, o los cuales también se les llama clases. Aparecen además algunos parámetros importantes, que son los límites de la clase, que es un intervalo que va desde el límite inferior hasta el límite superior. La marca de clase, que es el punto medio de cada intervalo, y representa la clase para el cálculo de algunos parámetros. Está la amplitud de clase, que es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Para hallar el rango tenemos que restar x máxima y x mínima, y de esta forma sacamos el rango. Hallar el número de los intervalos se hace de la siguiente forma. Si el problema no indica cuántos intervalos se usan, se recomienda usar la regla de Sturges, que es 1 más 3,33 logaritmo n, siendo n el número de datos. Determinar la amplitud de la clase es rango sobre k, que es la regla de Sturges. Hallar el límite inferior y superior de cada clase, así como las marcas de clase. Colocar los valores hallados en las columnas de las tablas, que son los que estamos visualizando en este momento, con el siguiente orden, que es las clases, en este caso dice intervalos, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Los gráficos. Hay distintos tipos de gráficos. Los gráficos son las distintas maneras de representar series de datos estadísticos de diversos tipos y origen para mostrar de manera visual cómo evoluciona una o más variables en comparación a otras.
Los gráficos estadísticos son potentes herramientas para visualizar datos que permiten representar de manera accesible información compleja. Consiguen representar la información del usuario o lector, representar la información al usuario o lector de manera clara y precisa, facilitando la comparación y la comprensión de la evaluación de las distintas variables. Hay un sinnúmero de gráficos, pero vamos a hablar de unos cuantos. Están los histogramas, que es la representación gráfica en forma de barras, que simboliza la distribución o un conjunto de datos. Se pueden dividir en dos. Están los histogramas de las frecuencias absolutas, que son las que se pueden ver a la izquierda. Representa la frecuencia absoluta mediante lectura de barras, y las frecuencias relativas, que representa la frecuencia relativa mediante también la lectura de barras. Están los ejemplos de cada una de las imágenes, y continuamos con el diagrama de barras. Se utiliza para mostrar la evolución o un comportamiento de una variable en el tiempo. Se compone un sistema de coordenadas en los ejes cartesianos, en los que las barras rectangulares horizontales o verticales representan gráficamente la variable elegida. Este tipo de gráfico es habitual para representar, por ejemplo, los ingresos en una compañía por trimestres de actividad, o la evolución del Producto Interno Bruto de un país, bien sea anual, semestral, trimestral. Permite introducir diversas variables y observa su evolución paralela o a lo largo del mismo periodo de tiempo. Ahí hay un gráfico. Los gráficos circulares. Permite visualizar las partes de un todo a través de una circunferencia dividida en sectores o proporciones. Por ejemplo, el porcentaje de alumnos de una clase que realiza una determinada actividad extraescolar. Las ojivas. La ojiva es una gráfica asociada a la distribución de frecuencias, es decir, que en ella se permite ver cuántas observaciones se encuentran por encima o debajo de ciertos valores, en lugar de solo exhibir los números asignados a cada intervalo. La ojiva es apropiada para la información que presente frecuencias mayores, que el dato que está comparando tendrá una pendiente negativa, es decir, hacia abajo y a la derecha. Y la ojiva que se asigna a los valores menores tendrá una pendiente positiva. Allí se encuentra una gráfica de las ojivas mayor que y menor que. El rango o recorrido de los datos. El rango es el intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo. Para ello, comparte unidades con los datos. Permite obtener una idea de dispersión de los datos. Cuanto mayor es el rango, aún más dispersos están los datos. El rango también es llamado amplitud o recorrido de la medida. Por ejemplo, aquí se puede visualizar un ejemplo para una serie de datos de carácter cuantitativo, como es la estatura en centímetros. Están los valores. Es posible ordenar los datos de la siguiente forma, es decir, se los ordena de menor a mayor, donde la notación X indica que se trata del elemento de una serie de datos. De este modo, el rango sería la diferencia entre el valor máximo, que en este caso sería 185, y el valor mínimo, que sería 155. En nuestro ejemplo, el resultado nos da 30. El rango, amplitud o recorrido se puede utilizar para tener una rápida idea del grado de dispersión o separación de un conjunto de datos. Sin embargo, se requiere conocer con mayor precisión el nivel de dispersión. Se recomienda recurrir a otras medidas estadísticas como la varianza o la desviación estándar. Bueno, presentaré sobre la amplitud de intervalos para datos agrupados. Cuando los valores de la variable son muchos, conviene agrupar los datos en intervalos o clases, para así realizar un mejor análisis e interpretación de ellos. Para construir una tabla de frecuencias con datos agrupados conociendo los intervalos, se debe determinar la frecuencia absoluta, que está determinada por f sub i, correspondiente a cada intervalo, contando la cantidad de cuyo valor está entre los extremos del intervalo. Luego se calculan las frecuencias relativas y acumuladas, que presentaré un ejemplo de aquello. Estos son los números de números de intervalos para datos, donde aquí tenemos dos ejemplos, donde en la primera figura tenemos los intervalos, que van de 0 a 4, de 4 a 8, entonces tenemos un rango entre cada intervalo de 4. Entonces se cuentan cuatro números.
La marca de clase es el número intermedio entre todas esas, entre los intervalos, ¿ya? Entonces, como tenemos aquí, por ejemplo, son del 0, 1, 2, 3, 4, el número intermedio o marca de clase sería el número 2. En la segunda fila tenemos 4 hasta el 8, entonces tenemos 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, la marca de clase en este intervalo sería 6. Y así vamos sacando la marca de clase para poder conocer los demás datos. Entonces, esto aquí nos da un ejemplo de cuántas veces se repite una frecuencia absoluta y lo vamos sumando de manera en zigzag para conocer la frecuencia acumulada. Esto sería así: 3, 3. 3 más 5, 8. 8 más 6, 14, y así sucesivamente hasta conocer el total de de todos los datos. Y bueno, acá también tenemos un poco más detallado lo que es el ejemplo. Entonces tenemos que los intervalos son del 1 a... El número de intervalos son 8. Entonces se cuenta desde un rango específico cada intervalo. Por ejemplo, aquí tenemos del 1 al 10, del 11 al 20 y así sucesivamente hasta el número 80. Lo que se refiere o se denota como intervalo sería el rango entre el mínimo número y el máximo número. Entonces, ya aquí sacamos el número de frecuencia absoluta, que sería f sub i, con f minúscula, y procedemos a hacerlo como expliqué anteriormente. 7 más 7 quedaría igual, 7 más 6 sería 13, y así hasta sacar el número de datos. Número de datos. Entonces sería 42. Tenemos aquí la amplitud, que sería 9, o el rango entre cada mínimo valor y máximo valor. Y entonces ya tenemos aquí amplitud, tenemos el número de datos. Aquí también procedemos a sacar el número que tenemos aquí para sacar la frecuencia relativa. Tenemos el número de frecuencia relativa, lo dividimos para el número de datos que hay. Entonces aquí, y en total nos tiene que dar máximo la unidad. Máximo la unidad. No puede dar más de eso o un aproximado a eso. Entonces, como tenemos aquí, vamos sumando de la misma manera, de la frecuencia absoluta a la frecuencia acumulada. Lo mismo aquí, la frecuencia relativa acumulada, tenemos que 0.17 se suma más 0.14 y da los mismos valores, Entonces aquí como tenemos, es 1. Ahora tenemos la media aritmética. En matemática y estadística, la media aritmética, también llamada promedio o media, es un conjunto de infinito de números. Es el valor característico de una serie de datos cuantitativos, que es un objetivo de estudio que parte del principio de la esperanza matemática o valor esperado, o proyección, en otros términos. Se obtiene a partir de la suma de todos sus valores dividida entre el número total de sumandos. Aquí tenemos la fórmula, así se representa la media aritmética con una X, con una flechita arriba. Entonces tenemos el número de sigma de X sub I por el número de frecuencia sobre el número de datos. Así se saca la media aritmética para datos agrupados. Entonces, cuando el conjunto en una muestra aleatoria recibe el nombre de media, siendo uno de los principales estadísticos muestrales. Aquí tenemos un ejemplo de lo que les explicaba. Esto es para datos agrupados. Aquí lo vemos un poco más detallado en lo que son los intervalos, que aquí sí los muestra de manera abierta y cerrada, desde cada intervalo en cada fila. Entonces, tenemos 50 a 55, aquí se debe conocer la amplitud, que viéndolo superficialmente sería de 5, entonces tenemos 5, entonces ya sabemos cuál es la muestra en clase.
Pero esto aquí no lo mostramos porque no tiene gran relevancia en lo que tiene que ver con este ejercicio. Entonces tenemos la frecuencia absoluta, aquí como muestra la marca de clase, y X por la frecuencia absoluta. Entonces esto muestraría como X, como decía anteriormente, estos datos se sirven para conocer la media aritmética en datos agrupados, sobre todo. Entonces, dando una suma de todo esto de aquí, multiplicando esto por esto, nos da estos valores. Sumando todo esto de aquí nos da 2.455, lo dividimos para el número de datos que tenemos y ya el aproximado o redondeándolo sería la cantidad de 61 kilogramos aproximadamente. Esto es un dato de un ejercicio en masa corporal de estudiantes de primer grado, por decirlo así, o primero bachillerato. Tenemos acá para datos no agrupados, esta es la fórmula que es parecida al número a la de datos agrupados. Entonces tenemos aquí X, el valor de X1, X2, así hasta infinitos valores sobre el número de datos que dan en el ejercicio. Esto difiere mucho porque es básicamente dar lo mismo que la fórmula de datos agrupados con la de no agrupados. Pero aquí hay una significativa diferencia, porque aquí se usa solo los valores de X y en cambio en la de datos agrupados se usa lo de frecuencia absoluta. Entonces, aquí tenemos el ejercicio, que son el número de notas en exámenes de un estudiante. Entonces, aquí sacamos la media, pues es la nota de matemática, educación física, etcétera. Sumamos estos valores, lo dividimos para el número de datos que hay, que son 4, y nos da una nota media de 7.5. Entonces tenemos la moda. La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Esto va en forma de una columna cuando encontremos dos modas, es decir, dos datos que tengan la misma frecuencia absoluta máxima. Una distribución trimodal de los datos es en la que encontramos tres modas, en el caso de la distribución uniforme discreta. Cuando todos los datos tienen una misma frecuencia, se puede definir las modas como indicados, pero estos valores no tienen utilidad. Por eso, algunos matemáticos califican esta distribución como sin moda. Aquí tenemos la fórmula de la moda para datos agrupados, en donde damos aquí frecuencia menos 1, dividido para básicamente el mismo valor por A, que vamos a ver aquí. Entonces, ya tenemos la fórmula, tenemos el límite sería, o sea, el rango, la frecuencia absoluta, el número de media sería, y esto aquí vamos dándonos cuenta de más datos que nos da la fórmula. Entonces, tenemos todo esto de aquí, realizamos el ejercicio, sencillo, no hay de mucha dificultad. Entonces tenemos 19 más en paréntesis, resolvemos primero lo que está dentro del paréntesis y ahí procedemos a hacer ya lo que tiene que ver más en el ejercicio. Entonces el resultado nos da 25 años. Y esto para datos no agrupados para conocer la moda. Entonces esto será el dato que más se repita en la muestra poblacional. Esto puede ser bimodal, trimodal, o en caso de que el mismo dato se repita en toda la frecuencia absoluta, como ya vimos, será una frecuencia absoluta sin moda. Entonces, en este caso, sería 11. ¿Por qué? Porque sería el número más alto, el máximo número que se repite en todos los datos o la muestra poblacional. Entonces, ya tenemos por último que sería la mediana, que representa el valor de la variable que se encuentra en la posición central en un conjunto de datos ordenados. Entonces aquí tenemos la fórmula,
que aquí varía, no es lo mismo esto que esto, porque esta sería la frecuencia absoluta acumulada y esto es la frecuencia absoluta. Entonces tenemos que esto se va a dividir el número de datos sobre 2 por lo que ya vimos. Entonces aquí tenemos para datos agrupados, reemplazamos los valores que ya vimos en la fórmula, que aquí nos dan ya qué dato pertenece a qué dato. Entonces, resolvemos. Como ya vimos, primero se resuelve en caso de que haya una división dentro de los paréntesis, se resuelve. Entonces, 25 menos 24 y procedemos a hacer la multiplicación entre el número que está afuera del paréntesis por el paréntesis. Entonces nos da 1.8 más 37, entonces la mediana nos da en 38.8. Y pues aquí en datos no agrupados, la mediana a veces es llamada la media posicional, es decir, el número que está a la mitad de todos. Es decir, hay un 50% de datos que se ubican sobre la mediana en puntajes altos y 50 restantes hacia puntajes bajos. Esto sería como si tuviera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces tendremos que buscar la mitad. Y en caso de que haya dos números entre la mitad, se los suma y se los divide para 2 y sacamos la mediana en ese dato. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre las medidas de tendencia no central. Las medidas de posición no central o medidas de tendencia no central permiten conocer puntos característicos de una serie de valores que no necesariamente tienen que ser centrales. La intención de estas medidas es dividir el conjunto de observaciones en grupo con el mismo número de valores. Déciles para datos sin agrupar. Los déciles son medidas de posición que se dividen en 10 partes iguales a un conjunto de datos ordenados de menor a mayor, que en términos de porcentajes cada uno corresponde al 10%. Los cuartiles, en otras palabras, cada cuartil determina la separación entre uno y otro subgrupo dentro de un conjunto de valores estudiados. Así, el primer y segundo y tercer cuartil lo llamaremos cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Aquellos datos menores a cuartil 1 representan el 25% de los datos. Los que están debajo de cuartil 2 son el 50%, mientras que aquellos menores al cuartil 3 son el 75%. Dice, conviene señalar que el cuartil 2 coincide con la mediana, que es un dato estadístico que divide el conjunto de valores en dos partes iguales o simétricas. Otro punto a tener en cuenta es que el cuartil es un tipo de cuantil. Este es un punto o valor que permite distribuir un grupo de datos en intervalos idénticos. Los percentiles. El percentil es una medida de posición no central. Los percentiles son los 99 puntos que dividen una serie de datos ordenada en 100 partes iguales, es decir, que contienen el mismo número de elementos cada una. El percentil 50 es la mediana. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión se tratan a través del cálculo de diferentes fórmulas de arrojar un valor numérico que ofrezca información sobre el grado de variabilidad de una variable. En otras palabras, las medidas de dispersión son números que indican si una variable se mueve mucho, poco o menos que otra. La razón de ser de este tipo de medidas es conocer de manera resumida una característica de la variable estudiada. En este sentido deben acompañar a las medidas de tendencia no central juntas. Ofrecen información de un solo vistazo que luego podremos utilizar para comparar y, si fuera preciso, tomar decisiones. Las principales medidas de dispersión son el rango, la variancia, la desviación típica y el coeficiente de variación. A continuación veremos estas cuatro medidas, que son el rango. El rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de una población o muestra estadística, donde su fórmula es R, que significa el rango, más el valor máximo de la muestra o población, min
el valor mínimo de la muestra o población estadística, y X es la variable sobre la que se pretende calcular esta medida. Desviación media. La desviación media de un conjunto de datos es la medida aritmética de los valores absolutos de lo que se desvía cada valor respecto a la medida aritmética. La desviación media también es llamada desviación promedio de la media o desviación absoluta promedio. Es una medida de dispersión poco usada debido a la dificultad de hacer cálculos con la función valor absoluto. La desviación estándar. La desviación estándar es una medida de dispersión para variables de razón y de intervalos de gran utilidad en la estadística descriptiva. Es una medida cuadrática de lo que se apartan los datos de su media y por tanto se mide en las mismas unidades que la variable. Para conocer con detalle un conjunto de datos, no basta con conocer las medidas de tendencia central, sino que necesitamos también conocer la desviación que representan los datos en su distribución, con objeto de tener una visión de los mismos más acorde con la realidad a la hora de describirlos e interpretarlos para la toma de decisiones. La variancia. La variancia es una medida de dispersión que se utiliza para representar la variabilidad de un conjunto de datos respecto a la media aritmética de los mismos. Así se calcula como la suma de los residuos elevados al cuadrado y divididos entre el total de observaciones. No obstante, se trata de una medida que también puede calcularse como la desviación típica al cuadrado, biológico, físico, biológico y estadístico. ¿Para qué se usa la variancia? Es una medida de dispersión ampliamente utilizada en los sectores de la economía y la finanza. ¿Cómo calculamos la variancia? En primer lugar, es necesario indicar que la unidad de la medida de la variancia es la misma unidad de medida de los datos utilizados para calcular. Así, son los datos introducidos en la fórmula que utilizan metros como unidad de medida. La variancia se expresa también en metros, donde a continuación le voy a decir la fórmula que se va a utilizar para calcular la variancia, donde n representa el número total de observaciones o de datos utilizados para el cálculo de la variancia, x representa los datos utilizados para el cálculo de la varianza, y x elevado a la 1 representa la media aritmética calculada con